Bueno, entonces, vamos a ver la parte de puntos mínimos y puntos máximos. ¿Sí? Acá ya entran muchas cosas. Acá ya va a entrar, porque para poder calcular esto hay que calcular unas cuantas cositas. Ya vamos a hablar de puntos críticos, ya vamos a hablar de puntos de inflexión, ya vamos a hablar de convexo, cóncavo convexo, ya vamos a hablar de intervalo creciente decreciente y vamos a hablar puntos mínimos y máximos. ¿Sí? Ya entra todo eso en el esquemita que les voy a mostrar para calcular la parte de puntos mínimos y máximos. Tiene un poquito, unos cuantos pasitos más. Pero vamos a ver entonces la parte teórica primero. Se le llama extremos de una función, ¿sí? A dos cosas. Se le llama a los puntos mínimos y máximos y a su vez estos pueden ser relativos y absolutos, ¿sí? Los extremos de una función son los valores máximos y los valores mínimos. Y esto a su vez puede ser un máximo absoluto o un máximo relativo. ¿A qué se refiere con máximo absoluto relativo o mínimo absoluto o relativo? Absoluto es el que es en todos los casos es el máximo, siempre, ¿sí? Ven por ejemplo acá, este azulcito de acá, este punto 3, es el máximo de todo, no importa qué, en todos los lugares él es el más alto que existe. Pero si hacemos un zoom en esta parte, pueden ver que el máximo en esa parte, ¿cuál es? Es este punto 1, este azulcito. Máximo en esta parte nomás. Y el mínimo es este, ¿sí? Ahora, a este se le llama máximo absoluto porque siempre es el valor mayor. Siempre, en todos los lugares. Mientras que este es el máximo relativo porque en esta zona es un valor máximo. Hasta acá, en esta zona. Pero no es en toda la función porque en toda la función el máximo es este. Y luego tenemos los mínimos absolutos y relativos. Acá, en esta función, por ejemplo, se va hacia el infinito estos dos aumentan al infinito, entonces lo que podemos encontrar son mínimos. Un mínimo relativo que es este, ¿por qué relativo? Porque hasta esta parte, en este trocito, él es el menor valor que toma la función. Y este es el mínimo absoluto, ¿por qué? Porque en toda la función, este es el valor mínimo que asume, ¿sí? Porque hacia acá se sube y acá es donde toca fondo. A nosotros nos van a preguntar máximo y mínimo nomás. O sea, no, ellos no se complican tanto. Va a ser el máximo, funciones con máximo absoluto, máximo relativo. O sea, máximo absoluto, mínimo absoluto. ¿Sí? Nosotros máximo y mínimo ¿Este nomás cada tenemos que año calcular. sale, profe? Máximo y mínimos, ¿en qué año salió? Hay un ejercicio del año 2018 del punto. Y hay un ejercicio del 2020 parece. Tengo dos ejercicios creo de máximo y mínimo. Pero hay un ejercicio teórico de crecientes, pero es fácil. Ese es, ese es fácil. O sea, para mí me parece más fácil que la anterior de ecuación normal y creciente porque simplemente ir haciendo derivadas y van saliendo las cosas. Solamente que tienen que recordarse del esquemita, los pasos, ¿sí? Estos son los pasos. Y les voy a explicar. Hay 5 cosas que podemos calcular. O sea, 5 cosas que nos pueden llegar a pedir. Nos pueden pedir los puntos críticos, nos pueden pedir el punto de inflexión, nos pueden pedir si es cóncavo o convexo, o sea, si es cóncavo o convexo el punto dado, nos pueden pedir los máximos o mínimos y nos pueden pedir los intervalos, en donde la función es creciente o decreciente. ¿Sí? Estas son las 5 cosas y este es el esquema que ustedes van a usar para ir resolviendo los pasos. ¿Sí? Y acá lo que les digo, ustedes para calcular máximo o mínimo tienen que calcular todas estas cositas antes, digamos. O sea, es necesario hallar estas cosas antes. Por eso le digo que van todos juntos. Porque en un mismo esquema van hallando cada cosa. Solamente que ustedes se van a detener, por ejemplo. Vamos a decir que a ustedes les pide solo puntos críticos. Y ahí obviamente van a cumplir el paso 1 nomás, puntos críticos. Vamos a decir que a ustedes les pide punto de inflexión. Van a irse hasta el paso 2 que le da el punto de inflexión. Si a ustedes les pide si es punto, o sea, dónde es cóncavo, dónde es convexo, van a irse hasta el paso 3. Si a usted le dice máximo y mínimo, van a irse al paso 4. Y acá este paso 5 voy a poner como un paso 5 o paso 1B.
Porque ustedes, una vez que calculen los puntos críticos, ustedes ya pueden calcular si es el intervalo donde es creciente o decreciente. Bueno, voy a ir explicando, hay varias cosas que voy a ir explicando. Este es un panorama general nomás de lo que hay, pero hay varias cosas que voy a ir explicando conforme vayamos haciendo. Puntos críticos. ¿Cómo yo calculo los puntos críticos? ¿Qué eran los puntos críticos? Los puntos críticos eran estos, ¿sí? Máximos, mínimos. Esos son puntos críticos. ¿Cómo yo calculo los puntos críticos? Para calcular el punto crítico de una función, primero hay que derivar la función, ¿sí? Hacer la derivada de la función. Luego igualamos a 0 la derivada y resolvemos la ecuación que nos da. Y los valores de las raíces son soluciones. Los valores, el valor de x, los valores de x que nos salgan son. Raíces son los valores de x. Esos son los puntos críticos, ¿sí? Entonces, acá les puse un resumencito de lo que sería la fórmula para calcular. Simplemente hay que hacer la derivada de la función e igualar a 0. Vamos a hacer entonces paso por paso. Primero, derivo la función. ¿Pueden decirme cuánto es la derivada de esta función? 2x ¿Sí? más 6. 2x más 6. ¿Sí? 2x más 6, porque la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de x es 6 y esto queda como 0. Bueno, una vez que yo derivé, el segundo paso es igualar y resolver. 2x más 6 igual a 0. ¿Pueden decirme cuánto es el valor de x? Acá hay que despejar. 2x más 6 igual a 0. El 6 que está positivo, paso restando. 2x igual a menos 6. El 2 que está multiplicando, paso dividiendo. X igual a menos 6 dividido 2. X igual a menos 3. ¿Sí? Y entonces ya nos queda el resultado de la ecuación. Ya encontré entonces mi punto crítico. Mi punto crítico es x igual a menos 3. ¿Por qué dice puntos y por qué acá encontramos un solo punto? Porque la cantidad de puntos críticos va a depender del grado de su ecuación, ¿sí? Si su ecuación es de segundo grado, va a tener un punto crítico, porque es el grado menos 1. Si su ecuación es de tercer grado, va a tener 2 puntos críticos, porque es grado menos 1. 3 menos 1, 2. Si su ecuación es de cuarto grado, va a tener 3 puntos críticos. Grado menos 1, ¿sí? El número de puntos críticos es igual al grado menos 1. Eso para explicarles nomás un poco por qué lo que encontramos a una vez encontramos un punto y a otras veces encontramos 2 puntos críticos o más. Bueno, ya tenemos nuestro punto crítico, ¿sí? Voy a copiar acá PC igual a menos 3. Teniendo el punto crítico, si me pedía punto crítico, yo ya tengo la respuesta, menos 3. Pero me puede pedir el punto de inflexión, ¿sí? Si me pide el punto de inflexión, ¿a qué es igual el punto de inflexión? Hay que encontrar la segunda derivada de la función, es decir, la derivada de la derivada, igualar la segunda derivada a 0 y resolver la ecuación. La respuesta que obtengamos, es decir, el valor de x que obtengamos es el punto de inflexión. Esto es posible, les voy a mostrar en la siguiente diapositiva porque dice posible. Bueno, acá nosotros igualamos a 0 la primera derivada. Acá nosotros tenemos que igualar a 0 la segunda derivada. Es decir, yo tengo esta función, ¿sí? X al cuadrado más 6x menos 1. Ya derivé yo, 2x más 6. Vuelvo a derivar. 2x más 6 tengo que volver a derivar otra vez para que me dé la segunda derivada. ¿Cuánto es la derivada de 2x más 6? 2. 2. ¿Sí? 2. Ok. Por lo tanto, 2 es un posible punto de inflexión. 2. ¿Por qué posible? Porque hay que usar el criterio de la tercera derivada, ¿sí? Porque hay funciones que no tienen punto de inflexión y hay funciones que sí tienen. ¿Cuándo tiene punto de inflexión?
Para comprobar si la respuesta, si este 2 que sacamos es un punto de inflexión, ¿sí? Para comprobar si ese 2 es un punto de inflexión, lo que hay que hacer es, hay que ver si es distinto a 0 el punto de inflexión o si el punto de inflexión es igual a 0, ¿sí? Entonces, 2 es distinto de 0, sí. Entonces, ese 2 que encontramos es el punto de inflexión. Ok, es el punto de inflexión entonces. Por lo tanto, ya llamo el punto de inflexión. Ahora, ¿qué es el otro paso? Hallar si es cóncavo o si es convexo. ¿Sí? ¿Cómo hallamos si es cóncavo o si es convexo? Usando simplemente la segunda derivada. ¿Sí? Tenemos nosotros la segunda derivada, que sale 2. ¿Sí? Sale 2 nuestra derivada. Y es simplemente reemplazar los puntos críticos en la derivada, en la segunda derivada. ¿Cuánto nos sale nuestro 2 era? ¿Sí? 2 era nuestra... El valor de nuestra segunda derivada, ¿cuánto era? Era 2. Era 2. En este caso, por ejemplo, yo, por más que no puedo reemplazar los puntos críticos porque no hay la x, ¿verdad? Entonces siempre mi segunda derivada, ¿qué valor va a tener? Va a tener un valor que va a ser 2. Siempre va a valer 2 porque es el único valor que está. ¿Sí? Y dígame, 2. Y ahora nos preguntamos, ¿este 2 es mayor que 0 o es menor que 0? 2 es mayor que 0, ¿sí? Y si 2 es mayor que 0, entonces es una función convexa. ¿Sí? ¿Convexa dónde? En mi punto crítico. Es decir, convexa en menos 3. Por lo tanto, como 2 es mayor que 0, es una función convexa. Convexa en mi punto crítico que hallé antes, convexa en x igual a menos 3. Ya está entonces. Si me preguntaban si era cóncavo o convexo en ese punto, ya puedo responder. Ahora, ¿qué pasa si me pregunta máximo o mínimo? ¿Sí? Máximo o mínimo. Es idénticamente es prácticamente lo mismo que hicimos en el paso anterior de reemplazar los puntos críticos en la segunda derivada. Pero acá, si yo al reemplazar me sale menor que 0, es un punto máximo. Si me sale mayor que 0, es un punto mínimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo reemplazo en mi segunda derivada. ¿Cuánto me salió? Me salió 2. Acá no importa qué valor tenga el punto crítico, siempre va a ser 2. 2 es mayor que 0, por lo tanto, es un punto mínimo. ¿Sí? La función es mínima en ese punto. Por último, máximo y mínimo yo ya calculo. Por último está la parte de intervalos. ¿Sí? ¿Qué pasa si me preguntan los intervalos? Acá primero les quiero explicar a qué se refiere con función creciente, decreciente y constante. Es sencillo de entender. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función lineal, ¿sí? La y está acá. La x está acá en el plano. Acuérdense, la y es lo mismo que f de x. Y voy a dibujar. Voy a poner acá x1 y acá x2. Pueden decirme a ustedes, ¿qué les parece? ¿Es una función creciente o decreciente? Creciente. Creciente. ¿Sí? ¿Por qué es creciente? Voy a poner acá otro punto. Porque asumiendo que x sub 2 es mayor que x sub 1, ¿sí? La función de y sub 1 a y sub 2, ¿qué pasa? Y sub 2 es mayor que y sub 1. Es decir, crece. Va creciendo. Por ejemplo, este podía ser 1, este podía ser 5, este podía ser, en el x sub 1 podía ser 10 y acá podía estar 20. Se ve que crece. ¿Sí? Es una función creciente. Cumple esta condición. Esta condición se puede escribir así también. En f x sub 2 es mayor que f x sub 1. ¿Sí? Es otra forma de escribir. Ahora,
¿Qué pasa en el otro caso? Donde la función tenemos y es igual a f de x, acá está x, y baja, ¿sí? Tenemos de esta forma. Y acá en x sub 1 tiene el valor 10, por ejemplo, y en x sub 2 tiene el valor 3. Y x sub 1 es 1 y x sub 2 es 5 otra vez. Por lo tanto, x sub 2 es mayor que x sub 1. Pero ¿qué es lo que sucede? Y sub 2, ¿sí? Este es y sub 2 y este es y sub 1. Y sub 2 es menor que y sub 1. Por lo tanto, va decreciendo, ¿sí? Que se puede escribir esto así también. Menor que y sub 1. Por lo tanto, esta es una función creciente y esta es una función decreciente. ¿Sí? Se puede ver cómo al inicio está acá y en la función creciente termina más alto, y en el otro al inicio está acá y en la función decreciente termina más bajo. ¿Qué pasa cuando tenemos una función de esta forma? X sub 1, X sub 2, Y sub 1 está acá, Y sub 2 está acá también. X sub 2 es mayor que X sub 1, pero Y sub 2 es igual a Y sub 1. ¿Qué pasa cuando el valor de la función no cambia con el tiempo? ¿Cómo se le llama a eso? Constante. Una función constante, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación de una función constante. ¿Sí? Acuérdense, X representa, ¿qué representa? La variable, sería la variable independiente, lo que nosotros podemos cambiar, mientras que Y es el valor de la función. Si al inicio está más bajo que al final, si el valor del inicio es menor que el del final, creció. Si el valor del inicio es mayor que el valor del final, decreció. Y si el valor de la función al inicio y al final no cambió, significa que fue constante. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber esto usando las derivadas? Hay una forma, usando esta regla. ¿Sí? Acá solo fíjense en esta parte, en esta partecita. Eso es lo que nos interesa, que lo voy a copiar. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está? Acá. Si la derivada de x, ¿sí?, es mayor que 0, la función crece. ¿Sí? Si f de x es mayor que 0, la función es creciente. Si la primera derivada de x es menor que 0, es decreciente. Y si la función, su primera derivada es 0, la función es constante. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Pueden hacer la derivada de... Voy a ponerle acá una función. Si es menor que 0 o si es negativo, si es mayor que 0 o si es positivo. ¿Sí? Son lo mismo. Ahora, si le pongo esta función, 2x más 3. ¿Sí? 2x más 3. ¿A cuánto vale su derivada? 2. Vale 2. ¿Sí? 2x más 3, su derivada vale 2. Entonces, su primera derivada es mayor que 0. Por lo tanto, es una función creciente. ¿Sí? Es una función creciente. Ahora, si le pongo la función f de x es igual menos 5x más 3, ¿cuánto vale su primera derivada? Menos 5. Menos 5. Y menos 5, si su primera derivada vale menos 5, ¿va a ser creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente, ¿sí? Porque es negativo. Ahora, voy a volver... Bueno, en este caso tenemos ya acá. Si primera derivada mayor que 0, creciente, menor que 0, decreciente. Y si primera derivada es 0, constante. Por ejemplo, si yo tengo una función f de x igual a 5,
¿sí? Siempre vale lo mismo. Siempre va a valer 5 la función, no importa el valor de x. ¿Cuánto sale su derivada? 0. 0, ¿sí? Una función constante. Y ahora, ¿cómo acá hacemos? ¿Qué pasa si nos piden intervalos? ¿Sí? El último paso. Lo que yo tengo que hacer es, si me pide intervalo, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que calcular. A mí, por ejemplo, ¿cuánto me salió la primera derivada? ¿Cuánto era la primera derivada de nuestra ecuación? La primera derivada era 2x más 6. Entonces yo ya tengo la primera derivada. La primera derivada es 2x más 6. Ahora, 2x más 6. Pueden decirme cuánto era el punto crítico. El punto crítico que encontramos era menos 3. ¿Sí? Menos 3. Y yo cambio. Al cambiar el valor, me sale 0. ¿Sí? 0 me sale porque menos 3 es un punto crítico. Ahora, si en vez de usar menos 3, ¿sí? Es el punto crítico, es el punto de referencia va a ser. Pueden decirme, si yo uso menos 2, o sea, si yo uso menos 4, ¿qué valor tiene la primera derivada si yo uso menos 4? Menos 2. Menos 2. Y menos 2 es mayor o menor que... Mayor o menor que 0. Menor. Menor, ¿sí? Menor. Eso significa que desde menos infinito, ¿sí? Hasta el punto crítico que es menos 3, la función va a ser decreciente. Ahora, vamos a calcular qué pasa si le sumamos un número al menos 3. Menos 3 más 1, menos 2. ¿Sí? Pero acá con ver que un intervalo es decreciente, ustedes ya pueden resolver bien, porque si es decreciente de menos infinito a menos 3, ustedes ya saben que es creciente de menos 3 hasta infinito positivo. ¿Sí? Se usa como el punto de referencia, el punto crítico. Ese sería el último paso. Ahora, vamos a hacer otra vez un repaso antes de pasar a los ejercicios. ¿Sí? Traje unos cuantos ejemplos. Y después vemos regla de la cadena y regla de cociente. Entonces, punto crítico. Punto crítico, punto de inflexión, cóncavo y convexo, punto máximo, punto mínimo. Acá el punto crítico sí o sí tiene que saber hacer, punto de inflexión también, punto máximo y mínimo sí o sí se pregunta también. O sea, es el que se llegó a preguntar. Cóncavo y convexo es muy parecido a máximo y mínimo, entonces es práctica, o sea, se hace casi, es comparar con cero nomás. Entonces le va a ser fácil también. Bueno, empecemos. Punto crítico. Punto crítico que yo tenía que hacer en el punto crítico. En el punto crítico yo tenía que derivar la ecuación, hallar la primera derivada. Esa primera derivada igualo a 0 y resuelvo la ecuación. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver acá. Y acá ya hay opciones. Una vez que hay opciones, ustedes ganan mucho porque no necesitan calcular muchas cosas porque ya tienen las opciones. ¿Sí? Pueden ir probando con las opciones. Pero vamos a ver, lo primero, punto crítico. Para el punto crítico yo tengo que hacer la primera derivada igualar a 0 y calcular los valores de x. Entonces yo esta función voy a copiar. 3x al cuadrado menos 4x menos 2. ¿Pueden decirme cuánto vale su derivada? ¿Cuánto es su primera derivada? 6x 6x menos 4.
6x menos 4. Ok. Y ahora, una vez que tengamos la derivada, ¿qué nos dice punto crítico? Hay que igualar la primera derivada, hay que igualar con 0 y resolver la ecuación que sale. Es decir, 6x menos 4 igualamos con 0. Y despejamos. Menos 4 pasamos, 6x es igual a 4 positivo. El 6, ¿qué está haciendo? Está multiplicando, va a pasar dividiendo. X igual a 4 dividido 6. Por lo tanto, x igual a 2 sobre 3. Y 2 sobre 3 ya es nuestro punto crítico. ¿Sí? Y vemos entre las opciones. ¿Cuál tiene 2 sobre 3? La opción C y la opción A. Por lo tanto, B y D ya descarto. Ahora, toca calcular el punto de inflexión. ¿Sí? Ya tengo punto crítico, ahora punto de inflexión. Yo para el punto de inflexión, ¿qué hacía? Segunda derivada era, ¿verdad? La segunda derivada igual a 0. Y resuelvo. Entonces, ¿cuánto es la segunda derivada de 6x menos 4? 6. 6, ¿verdad? La segunda derivada es 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que calcular la tercera derivada para saber si tiene o no punto de inflexión. ¿Sí? ¿Se acuerdan del criterio de la tercera derivada? Yo tengo que volver a derivar. Si la tercera derivada es distinto a 0, entonces tiene punto de inflexión. Pero si es igual a 0, no tiene punto de inflexión. ¿Sí? Por lo tanto, hago otra vez la tercera derivada. ¿Cuánto es la derivada de 6? ¿Cuánto es la derivada de 6? 0. 0. ¿Sí? Y ahora, ¿qué me decía el criterio de la tercera derivada? Si la tercera derivada es igual a 0, no tiene punto de inflexión. ¿Sí? No tiene. En este caso, entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería la opción A. Ya podemos marcar la opción A, porque acá descartamos ya por la opción C, dice que tiene punto 2, pero no tiene punto de inflexión. ¿Sí? Sería la opción A. Ok, Este es entonces, el que salió, profe. ¿qué pasó? Este es el que salió. No, el que salió directo se iba a mínimo o máximo. El que salió era este. Era para repasar acá. Punto máximo, ¿dónde está? Punto máximo y este. Estos tres son los que salieron de esta parte de calcular los puntos máximos y mínimos. Y hay uno más. 4 eran. No puse todo por el otro video en el simulacro. Pero estos son. Esto le pongo nomás para repasar. Este voy a ponerle también, creo, en el simulacro así para repasar. O voy a dejarle en el PPT para que puedan ver. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver acá, vamos a ir calculando. En este caso a mí directo no me pregunta si es cóncavo o convexo. Me pregunta si es máximo o mínimo. Entonces yo voy a pasar nomás ya a calcular si es máximo o mínimo. Que yo necesitaba saber. Si la segunda derivada en ese punto, ¿sí? Si la segunda derivada en ese punto es mayor que 0, es un mínimo. Si es menor que 0, es un máximo. Veamos entonces. ¿Cuánto me salió la segunda derivada? La segunda derivada me salió 6. ¿Sí? La segunda derivada me salió 6. Por lo tanto, si la segunda derivada me salió 6, 6 es mayor que 0. Sí. Y por eso es un mínimo.
¿sí? Porque la segunda derivada me salió 6, 6 es mayor que 0, y si la segunda derivada es mayor que 0, es un mínimo. Por lo tanto, ese punto es un mínimo, ¿sí? Mínimo. Y acá me voy entre las opciones, se puede ver que es un mínimo. Ahora, a mí me van a pedir las coordenadas del mínimo. Van a pedir las coordenadas de X y las coordenadas de Y, ¿sí? Mi coordenada de X, ¿qué es? Mi coordenada de X es el punto crítico, ¿sí? Si yo tengo un solo punto crítico, ese ya va a ser la coordenada de X, ¿sí? 2, 3. Por eso mi coordenada de X sale 2, 3. Entonces, el punto mínimo, su coordenada de X, 2, 3, porque ese es el punto crítico. ¿Y cómo hago para calcular la coordenada de Y? Lo único que tengo que hacer para calcular la coordenada de Y es reemplazar en la función. Porque acuérdense que f de x, su otro nombre es y. Entonces lo que hago es calcular. 3 por 2 sobre 3 elevado al cuadrado menos 4 por 2 sobre 3 menos 2. Sale menos 10 sobre 3. Es decir, el valor de y menos 10 sobre 3, que es el punto mínimo, ¿sí? Voy a mostrarle ahora con los exámenes de años anteriores, ¿sí? En estos son los dos temas que salieron de punto máximo. Hay unos puntos de inflexión que voy a dejar para el simulacro. Y este es una pregunta teórica. Este es vieja. Este es del 2016 por ahí. Que es una pregunta teórica, ¿sí? No se hace ningún cálculo. Y nos preguntan una función creciente. ¿Cuál era el requisito para una función creciente? ¿Se acuerdan? Para que una función sea creciente, lo que tenía que pasar es que x sub 2 tenía que ser mayor que x sub 1. ¿Y qué tenía que pasar? F de x sub 2 tenía que ser mayor que f de x sub 1. ¿Sí? Ahora, acuérdense que se abre al mayor. X sub 2 es mayor que x sub 1 significa esto. Y vamos a ver ahora opción por opción. Opción A. ¿Cuál es el mayor en la opción A? ¿X sub 2 o X sub 1? X sub 2. X sub 2. Igual acá en nuestra condición. Y acá, ¿cuál es mayor? ¿Fx sub 2 o Fx sub 1? Fx sub 2. Fx sub 2, ¿sí? Entonces cumple nuestra condición. Solamente que está puesto al revés nomás. Los símbolos, ¿sí? Dieron vuelta nomás. Así pusieron. Para complicar más nomás. Pero acá es la opción A. Esta pregunta teórica era simplemente saber esto que vimos acá. Cuándo es creciente, cuándo es decreciente, cuándo es constante. Una pregunta vieja. Está en el examen de modelos anteriores en la parte 2016-2017 por ahí. Bueno, veamos entonces acá los ejercicios más recientes. Estas funciones donde nos pedían el punto máximo. Dada la función y es igual a x a la cuarta menos 8x al cuadrado más 3. Nos pide el punto máximo. ¿Sí? Acuérdense que punto máximo y mínimo, ¿sí? Nosotros tenemos una función. Esta es una función que se le llama curva porque puede adoptar formas raras, ¿verdad? Una curva. Acuérdense que el punto máximo debe pertenecer a la función. Es decir, si yo reemplazo acá el valor de x, ¿sí? Si yo reemplazo este valor de x, el punto que pertenezca en este lado me tiene que dar el valor de y, ¿sí? Porque es un punto de la función. Entonces, de ahí, ese ya les muestro ya porque sirve ya para descartar, ¿sí? Por ese lado, para descartar. Entonces, vamos a hacer una probadita nomás para ver cuál podemos descartar, cuál no es un punto, ¿sí? Traigo la calculadora. Escribo la función x a la cuarta menos 8x al cuadrado más 3. Es igual. Guardo la función y pruebo. Acuérdense, x es el primer número. Y entonces voy a probar con 0, con 3 y con menos 3. Porque son los tres números diferentes que tengo. Si pruebo con 0, me sale 3.
Con 0 tiene que salir 3. El primero cumple, la B no cumple porque dice menos 3. Tacho. Luego, con 3, ¿cuánto me sale si pongo 3? Con 3 me sale 12. Con 3 me sale 12. Pero acá pone 0. Este punto no pertenece. Luego pruebo con menos 3. Con menos 3 me tiene que salir 0 si es que pertenece. Pero con menos 3 pruebo. Y me sale, creo que me sale otra vez 12. Menos 3. Me sale 12. Este punto tampoco pertenece a la función. ¿Cuál es el único punto que pertenece a la función? La opción A. ¿Sí? Eso es descartando, sabiendo que el punto máximo se está refiriendo a un punto que está dentro de, dentro de la curva que sigue esta ecuación. Por lo tanto, ese punto debe seguir la ecuación. ¿Sí? Ok. Ahora tenemos esto. Dado la función cuadrática, bueno, acá no salió todo, había una opción creo, pero sería la opción 3 menos 1, sería la opción menos 1, sería la opción menos 3, 1 sería la que faltaría. Bueno, tenemos esta función cuadrática y punto máximo. Vamos a seguir el esquema, ¿sí? Con esto ya les mostré que se puede hacer por descarte, ¿sí? Con la fabulosa técnica que estamos usando desde geometría analítica. Vamos a usar acá el esquemita. Primero, puntos críticos. Puntos críticos que había que hacer. Hallar la primera derivada. Igualar a 0 y hallar el valor de x entonces. ¿Pueden decirme cuánto vale la derivada de esta función? X menos 6. Puede ser. X menos 6, ¿sí? Voy a verla. Ahí está. X menos 6, ¿sí? Entonces, si yo esto hago, si yo igualo a 0, Sin el cuadrado. sin Tiene el que cuadrado, darle. perdón, 2x. 2x menos 6. Si yo esto igualo a 0, 2x menos 6 igualo a 0, despejo la x, ¿sí? 2x igual a 6, x igual a este 2 está multiplicando, pasa dividiendo, 6 dividido 2, x igual a 3, ¿sí? Entonces, x vale 3. ¿Qué eso era? Era mi punto crítico. Ya encontré. Punto crítico vale 3. ¿Sí? Acá no me pide punto de inflexión. Entonces puedo pasar directo a saber si es un valor máximo o si es un valor mínimo. ¿Sí? No me pide punto de inflexión, entonces puedo pasar de cóncavo a convexo, puedo pasar a valor máximo y mínimo. ¿Sí? Porque ¿qué necesito para saber si es valor máximo o si es mínimo? Necesito calcular la segunda derivada, ¿sí? La segunda derivada y si es mayor o menor que 0. Bueno. Entonces, calculo yo la segunda derivada. ¿Cuánto es la segunda derivada de 2x menos 6? 2. Es 2. ¿Sí? Su segunda derivada, 2x menos 6. Es 2. Ahora, yo con esto ya, como tiene un solo punto crítico, ¿sí? Tiene un solo punto crítico. Entonces, necesariamente ese tiene que ser el punto máximo. Porque tiene un solo punto crítico. Porque al resolver esta ecuación solo nos sale una x. ¿En qué caso nos podría salir dos puntos críticos? Cuando es una ecuación, al cubo, por ejemplo. Ustedes derivan y la derivada les va a salir x al cuadrado. Y ustedes saben que una cuadrática tiene dos soluciones. Se hacen por la fórmula. Entonces, tenemos este punto crítico. Nos sale 3. Ahora, ¿qué yo hago para calcular la y del punto crítico?
Yo tengo el punto crítico es 3. Simplemente tengo que reemplazar. ¿Sí? Reemplazar. Reemplazar la x acá. Va a ser 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 8. ¿Sí? Y es igual. 9 menos 18 más 8. Yo coloco esto en la calculadora. 9 menos 18 más 8. Sale menos 1. Y tiene que valer menos 1. ¿Qué opción es la que tiene x3 y menos 1? La opción A. Y es la respuesta. ¿Sí? Bueno, eso entonces en cuanto a optimización. Ahora voy a mostrarle unos cuantos temas misceláneas aparte, ¿sí? Regla de la cadena y regla del cociente. Regla, voy a pausar acá el video, así pongo como miscelánea aparte.